Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Haciendo Sala, un espacio donde aprovechamos para meternos en el mundo del doblaje, esto que nos gusta tanto. Hoy nos acompaña Sebastián Arias. Él es director de doblaje argentino y licenciado en audiovisión. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola, Sebastián, un placer tenerte de verdad acá. Y bueno, ya vamos directamente a la primera pregunta que queremos hacerte, es ¿cómo te enganchaste con esto del doblaje? Y yo empecé hace ya más de 16 años, hace un montonazo, y fue un poco de Sí. casualidad, porque yo tengo una formación en sonido, soy técnico en sonido y grabación, y en su momento, y después, bueno, hice una licenciatura, soy licenciado, pero para cuando estaba haciendo la tecnicatura me relacionaba con el mundo del audio, digamos, con estudios de grabación, y están emparentados con el doblaje, pero la verdad es que no llegué a través de eso, o no sabía ni siquiera de la existencia, digamos. Es que yo estaba más metido en el rubro de la música, Sí. entonces conocía los estudios para grabación, pero de música, no de postproducción de sonido, como sería la especificidad del doblaje, ¿no? Que es dentro del mundo audiovisual, la postproducción sonora. Yo no conocía, sabía que había un mundo, pero la verdad es que nunca me había detenido ni siquiera a pensar en que Ujú. podía estar relacionado con las voces. La realidad es que no. Es menos Bien. glamoroso, si se quiere, la anécdota, pero es como, yo no sabía que se hacía, pero sí, en un determinado momento, a través de un conocido, un contacto y demás, me dijeron, mira, hay un estudio de postproducción que hacen no sé bien qué, pero graban voces, tampoco se Sí. sabía mucho, y la realidad es que me hicieron el contacto como para que yo fuera a ver qué era lo que se hacía. Yo todavía estaba estudiando en ese momento, y ahí me encontré con que fue una empresa para la que después terminé trabajando, Civisa, hoy Civisa Media, o es una de las empresas más grandes de acá en Buenos Aires, pero en ese momento no había tantas empresas, tampoco era tan grande esta empresa, pero me dieron la chance de poder ver qué hacían. O sea, yo pude entrar, ¿no? En una época en la que era medio gueto los estudios de grabación, no era muy... Sigue siendo, y ahora, bueno, con la pandemia es una situación particular, pero digamos, no era muy de puertas abiertas, no son lugares donde uno puede ir y entrar, sino que es a través de esto, de un contacto, de un conocido, de alguna cosa que te diga, te da la chance de ir a ver qué hacen. Y bueno, y ahí me encontré con que existía el doblaje, que se hacía en Argentina, que había en ese momento 3 o 4 salas grabando todos los días, de lunes a viernes, con un desfile de personalidades, talentos de la voz y demás, algunas caras conocidas, porque había algunos actores que también son actores de imagen, que hacían Sí. doblaje, entonces para mí era como, oh, que algo nuevo, ¿no? Gente que yo tenía de la tele, quizás, de algún lado, y decir, y además reconozco su voz. Y bueno, para mí fue un flash, o sea, ese fue mi primer contacto porque la realidad es que ahí tomé dimensión de que existía el doblaje, de que ciertos productos no eran concebidos en español, sino que venían en otro idioma y alguien los doblaba. Fue todo Claro. junto encima y ahí y con perspectiva de en Argentina también, no solo, ahí empecé a indagar y a averiguar un poco más y qué lugar tenía la Argentina, si era que se hacía desde siempre. Bueno, resultó de que era muy incipiente, en ese momento se estaba haciendo ya hace unos años, pero no era lo que es ahora. Y para mí fue un mundo nuevo y como que ahí me enganchó por primera vez. Ese fue mi primer encuentro. Y a partir de ahí, bueno, me dieron la chance de ir, yo fui durante 3 o 4 meses a Donoren, o sea, a ver cómo trabajaban a Claro. Donoren. Tampoco trabajaba, es decir, yo iba como espectador, ¿no? Después Ujú. sí me dieron la oportunidad de empezar a hacer cositas sin que me las pagaran, medio como práctica profesional, y enseguida eso devino, siempre estaba la promesa de no hay trabajo, o sea, no había trabajo en ese momento para mí, pero si surgía algo, me iban a tener en cuenta. Y bueno, en cuanto se pudo, se abrió una vacante y ahí empecé desde lo que yo tenía formación en ese momento, que era la parte técnica. Empecé como operador de doblaje, Sí. eh, y fue mi puerta de entrada. Y de esto, bueno, ahí comenzó todo, digamos. O sea, como te digo, 15, 10, 2002, 2002, 2013. Y así te enamoraste del doblaje, más o menos, ¿o no? Recién. Ujú. Sí, Sí. ahí encontré que era una industria y una profesión y una cosa que me interesaba, que me apasionaba, que veía como
como muy en ciernes, o sea, recién estaba empezando en Argentina, pero con mucha posibilidad de crecimiento, con mucha proyección, ¿no? O sea, decir, no es algo que... Yo, por oposición, digamos, como yo venía del rubro de la música y esto que les contaba, yo sabía que no quería trabajar, sabía lo que no, ¿no? O sea, conocía las salas de ensayo, que son muy habituales en las bandas, y sabía que eso no quería yo porque no le... Si bien está buenísimo por lo apasionante y la actividad, digamos, no era un rubro redituable, no me veía trabajando de eso, ¿sí? O sea, básicamente no me veía comiendo en un futuro de esa profesión. En cambio, esto, por ser otra estructura, digamos, eso era otra cosa, digamos, pues trabajar para una empresa que genera trabajo, pero que tenés un sueldo todos los meses. Eso me abrió otro panorama. Yo digo, esto es otra, ni siquiera era entrar a la industria de manera freelance, medio como estoy ahora, o sea, digamos, el final del camino, ¿no? En ese momento era la relación de dependencia y la posibilidad de decir, bueno, me meto en este mundo, aprendo, conozco, crezco, pero además tengo un sueldo, ¿no? Que es como algo importante, porque no era, si bien no era mi primer trabajo, ya había pasado por un montón de trabajos anteriores que nada tenían que ver, era mi primer trabajo relacionado con lo que yo había estudiado y con lo que me apasionaba, pero entonces me agarré como así, como me aferré a eso, ¿no? Es como diciendo, sí, acá hay algo, después en todo caso el tiempo dirá si me quedo o no me quedo, pero digamos, la idea inicial era, acá hay de todo y está buenísimo, ¿sí? Porque aparte, algo lindo del doblaje es que se juntan como muchas disciplinas, porque está lo actoral, todo lo que tiene que ver con la interpretación, con el trabajo artístico, si se quiere, pero después hay una cosa muy técnica también, no solo de la técnica de doblaje, sino en cuanto al audio, de lo que se requiere para generar un producto profesional. Entonces toda esa faceta de ver, yo veía dónde estábamos y a dónde podíamos aspirar, decir, bueno, ok, me refiero como a industria, ¿no? Decía, bueno, la Argentina está haciendo este material, en ese momento se hacía mucho documental y mucho trabajo para TV de cable, poca ficción en proporción, que son los trabajos más difíciles, ¿no? Series, películas. En ese momento la proporción era muy baja. Pero si uno veía lo que hacía México, decía, wow, acá podemos llegar a hacer películas para cine, videojuegos, digo, hay un resto, hay un montón de cosas que podemos aspirar. Claro. Y la realidad es que después el tiempo, bueno, llevó a que Argentina hoy está posicionada casi a la par de otras industrias, y es gracias a eso, ¿no? El trabajo y esa cosa de decir, bueno, acá hay algo como para hacer en el futuro. Claro, y aparentemente va a seguir creciendo. Sebastián, vos sos director de doblaje y también adaptás guiones. ¿Qué fue lo Sí. primero que empezaste a hacer? En realidad, o sea, si hacemos así cronológico de cómo lo que les contaba, yo empecé, lo primero que hice no es ninguna de esas dos cosas, pero las reúne de alguna manera, y Claro. las vueltas de la vida son las que hicieron que ahora lo vuelva a hacer, que es control de calidad. Yo lo que arranqué haciendo, además de operador técnico, lo que hacía era lo que se llama QC o Quality Control o control de calidad o QA, depende, o sea, que es escuchar el material terminado y Ajá. analizar eso para ver qué tan bien, digamos, muy resumido, ¿no? Qué tan logrado está ese doblaje. Ay, Comparando la versión original y comparando el doblaje, haciendo un A y B entre esas dos cosas para ver qué tan bien hecho está ese doblaje, ¿sí? Entonces, mi puerta de entrada fue medio por ahí, y yo al principio, obviamente, me instruyeron y me fui formando sobre la marcha también, armándome de un criterio, pero ahí como que eso englobaba todo, porque yo ahí veía el producto terminado. Ahí tenía que ver las adaptaciones, tenían que ver las actuaciones, tenían que ver la calidad del audio, tenía que ver montones de factores como para decir, bueno, esto está redondito o a esto le falta, ¿no? Entonces ahí y empecé a tener una cosa que después con el tiempo medio yo me di cuenta que lo razonaba de esa manera, que es cómo analizar eso, y es cómo viene de aquella instrucción que tuve de hacer el control de calidad, que es como separar en categorías y decir, ok, bueno, técnicamente está bien, pero le falta lo artístico está bien, pero le falta el acento neutro, por ejemplo, se nota que no está hecho, digamos, no tiene proyección internacional porque se nota que está hecho acá en Argentina, lo que sea, digamos, en un montón de categorías yo ahí empecé a pensar en compartimientos así que al día de hoy lo sigo haciendo. Entonces, hacía ese control de calidad y en algún momento eso devino en que si había cosas para corregir,
las empezara a corregir yo. Es decir, yo lo que hacía era analizar el trabajo de un equipo, directores y actores y operador técnico y todo, que entregaban un material, y yo lo veía a posteriori y decía, bueno, esto habría que corregirlo según los criterios y lineamientos que les cuento, ¿no? Claro. Pero yo solo pasaba el encargo, es decir, esto hay que arreglarlo, fíjense, arréglenlo. En algún momento en esa estructura de funcionamiento dentro de la empresa, me empezaron a decir a mí, bueno, ahora ocupate vos de arreglar eso, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que yo me encontraba llamando a los actores y diciendo, mira, tenemos que corregir esto, esto otro, acá, allá. Eso devino en que cuando se presentó la oportunidad de que había una sala que estaba desocupada y había que sacar más material, me encontré al frente de la sala con muchísimas comillas dirigiendo. Es decir, Claro. ¿por qué digo esto? Porque en ese momento yo no estaba preparado para dirigir a nadie, o sea, todavía no estaba entendiendo de qué iba la cosa, entonces lo que hice fue ponerme al servicio de los actores y decir, bueno, ok, actores, actrices, toda la gente que trabajaba en ese momento, decir, a ver, ¿qué vienen haciendo ustedes? A ver, vamos a sacar adelante este material, y por suerte, bueno, me rodeé de gente que me dio muchas manos, no una mano, muchísimas manos, porque fue ir aprendiendo en el proceso, ¿no? O sea, algo que se da en muchas disciplinas, pero como que haciéndolo, ¿no? Es decir, salí andando y entregando. Yo tenía, en todo caso, tenía claro que era lo que había que entregar al final porque venía haciendo estos controles de calidad, entonces yo sabía cuál era el estándar. Pero Claro. una cosa es verlo terminado, otra cosa es llamar a un actor, ponerse a hacer y demás. Entonces ahí fue como que accidentalmente o casi así de manera azarosa me convertí en, estoy al frente de una sala, soy el director de lo que sucede, porque en realidad el director cumple esa función, que es ser el responsable del proyecto. A vos te dan un material en un idioma y vos tenés, con un guión y ese material, vos tenés que entregar el material terminado en otro idioma. Lo que pasa en el medio es la función del director, ¿no? Después hay un montón de subfunciones, porque para llevar eso adelante hay cosas de logística, hay que llamar a los actores, podés tener un asistente que te haga esos llamados, pero vos tenés que armar un casting, elegir con quién lo vas a hacer, llamar, convocarlos, grabar en tiempo y forma, es decir, vos te haces responsable, además no solo entregalo, yo tenía plazos, sigo teniendo, digo, Mucho más complejo, claro. exacto, un director tiene que cumplir con un proceso, o sea, es decir, te lo entrego hoy, ¿para cuándo va a estar? Y va a estar para el viernes, ok, listo, es el responsable de ese proyecto en ese tiempo dado. Bueno, lo hice durante muchos años. Con el tiempo me fui cada vez sintiendo un poco más cómodo como para empezar realmente a pedir yo qué es lo que quería de esa gente y no solo, a ver, resuelvan ustedes, pero me llevó muchísimo tiempo, digo, ¿no? Y no es algo que se... De hecho, yo, como les decía, son muchas comillas para decir director, creo que los últimos años que trabajé para esa empresa, yo sentía que realmente lo que lográbamos era fruto de mis decisiones. Sí. Así que me llevó, no sé, 5, 6, 7 años sentirme en ese lugar. Y en paralelo, eso respondería a la primera parte, ¿no? La función del director. Y me empecé a meter en el mundo de las adaptaciones porque con el paso del tiempo uno entiende que todo tiene que ver con todo. Es decir, el proceso de doblaje no empieza en la sala de grabación, sino que empieza cuando el traductor o el adaptador empieza a generar el guión con el que vamos a trabajar. Entonces, Súper importante, sí. súper importante y va todo de la mano. Entonces, lo que yo empecé a ver ahí es que no había una formación académica, de hecho mucha no hay todavía, en ese aspecto, y sin embargo es como la piedra basal de la actividad. Es decir, no solo en la empresa en la que yo estaba, sino hay 20, 25 empresas que hay en Buenos Aires. No, al día de hoy no se le da todavía la importancia que merece las adaptaciones y los guiones, siendo que son de donde parte el proceso, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, medio como un poco, si vos estás en una sala o si alguien está en una sala dirigiendo y le traen estos encargos, te tenés que hacer esto y demás, y sufrís, padeces esa falta de adaptación, lo tenés, en la sala la pasás mal, porque tenés que o el actor la pasa mal, o el director la pasa mal, o los dos la pasan mal, porque no se puede avanzar con ese material si no está bien realizado. O sea, hay que adaptar, no es, bueno, hagamos como si no y lo grabamos igual. Si ese material no tiene adaptación, se dificulta todo el trabajo, son muchas retomas, o el trabajo queda mal,
o hay que decir para y redactar todo de vuelta. Entonces se le agregan como un montón de complejidades a algo que ya es complejo, y se frustra uno, se frustra el actor también, bueno, nada sale bien, todo llega a mal puerto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que yo empecé a ver es de qué manera lo podemos resolver. En vez de preocuparme, dije, bueno, vamos a ocuparnos y ver qué se puede hacer para evitar esto. Es decir, y ahí es donde yo me puse a indagar y ver que, como les decía, no hay mucha formación académica. Entré a buscar, o sea, salí a buscar los lugares donde forman traductores en esa especialidad y me di cuenta de que, claro, muchos traductores audiovisuales eran gente que había aprendido sobre la marcha, un poco como yo, pero sin una base sólida de la especificidad, porque la traducción audiovisual es muy diferente a la traducción literaria o a la traducción técnico-científica. Tiene sus propias reglas, sus propias condiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Al no haber esa formación, entregaban lo que entregaban. Muchas cosas se daban al mismo tiempo también, que no había, digamos, un seguimiento de esos trabajos. Entonces, la gente, bueno, yo entregué mi guión, después qué hicieron con eso, no, la verdad es que no lo sé. Y yo me empecé a meter en ese mundo, a revolver ahí y a decir, no, ok, vamos a hacer un seguimiento de esta gente, vamos a, cansado de quejarme, decir, bueno, los reuní, la empresa me dio la posibilidad también de decir, bueno, hagamos como un grupo, un focus group o una suerte de taller, llamemos a todos, mostrémosle el trabajo, mostremos, es decir, un punto de partida como para después poder reclamar y decir, ¿viste que hablamos de tal y tal cosa? Bueno, no puede volver a pasar. ¿Se entiende? Faltaba ese puntapié inicial de decir, les expliqué de qué se trata, después puedo entonces reclamar que eso se cumpla de alguna manera. Había que fundar todo de medio desde cero, y así empezó. Y empecé medio como con esos talleres, y después lo hice extensivo, me invitaban quizás a dar una charla, y entonces contaba esto mismo. Decían, bueno, pero entonces, ¿por qué no les damos este espacio, o armás vos un espacio para que eso pase antes de que la gente vaya a las empresas y trabaje en las empresas? Y de alguna manera, por suerte, eso se está dando, que gente que primero, ya sea conmigo o con quien sea, digo, no solo conmigo, pero que busca primero estar formada en esa especialidad para después salir y mostrar de lo que es capaz, y es lo mejor para todos, digamos, porque en el fondo beneficia la actriz o el actor cuando llega a la sala y se encuentra con un guión que está en condiciones, se nota, y eso hace que su trabajo sea realmente más efectivo, pero además que no tenga que estar peleándose con algo que no le corresponde, ¿no? Entonces, nada, hace para todos un mundo mejor, de alguna manera. Sí, seguro. Sebastián, ¿qué es lo que buscas como director a la hora de un casting, por ejemplo? Y al momento de hacer un casting depende mucho del proyecto, o sea, vuelvo a esto, ¿no? En el ideal, lo que uno quiere hacer es generar un material. Nosotros solo grabamos o operamos sobre el audio, es decir, la imagen va a ser la misma. ¿El objetivo cuál es? Conseguir un producto que tenga las mismas características que el original, pero en otro idioma. El mismo espíritu. O sea, a mí me gusta decir espíritu, no, porque no se trata solamente de contenido, no tiene que ver nada más con el qué, no es lo que dicen solamente, sino cómo lo dicen, las voces que están involucradas detrás, digamos, hay un montón de ingredientes que conforman eso, esa pseudolistita que yo les digo, es decir, bueno, ok, el casting es uno de ellos, o sea, nosotros podemos tener un guión muy adaptado, unos actores incluso o actrices muy adecuados para el proyecto, porque están entrenados o porque tienen formación y porque sus cualidades son buenas para ese proyecto, pero que quizás no se corresponden con el personaje o con el rol dentro de ese proyecto, porque y ahí es donde digo que depende mucho del material. No va a ser lo mismo lo que uno pretende en una animación que lo que pretende en un documental informativo, o lo que se pretende para una ficción, por ejemplo, con continuidad, como puede ser una serie. Entonces, el tratamiento va a ser distinto. Por ejemplo, respondiendo a qué yo busco, bueno, si es una serie que va a tener muchos episodios, por ejemplo, yo voy a estar pensando, y tengo que ver la manera también de anticiparme, ¿no? Porque uno le entregan ese material y solo tiene un episodio, por ejemplo, entonces de ver quién va a ser el protagonista, quién va a poder sostener en el tiempo tantos episodios.
la evolución de esos personajes desde la actuación, porque los personajes van cambiando, van mostrando distintas facetas. Entonces, a la hora de hacer un casting, se mira mucho a futuro, digamos, es decir, un poco cómo voy a resolver con lo que me voy a encontrar, y eso puede tener que ver con la continuidad, puede tener que ver con el desarrollo de los personajes, puede tener que ver con las cualidades histriónicas, un personaje que decir siempre es de una manera, bueno, yo voy a buscar a alguien que vaya por esa línea, o si vos me puedo anticipar a que se va a convertir en otra cosa, tengo que también estar pensando en eso. En general, todas esas cualidades dentro del plano artístico, ¿no? Es decir, ok, ¿qué necesito yo para llegar a esto? Después hay otra cosa que tiene que ver con lo operativo, con lo logístico, que es el compromiso. Como les digo, si es una serie, tiene que ser alguien yo voy a designarle esa voz a alguien que yo sé que, piensen que a veces son proyectos, depende, ¿no? Pero si es una novela, una cosa larga, capaz son meses de trabajo con esa persona. Entonces tiene que haber un compromiso profesional, de decir, no empiezo con esta persona y después me va a dejar clavado y no la puedo terminar la novela, porque vos a un cliente le ofreces un producto y la voz se supone que la tenés que mantener. Claro. Digo se supone porque después hay un montón de excepciones, ¿no? Pero uno lo que vende, de alguna manera, no yo, sino la empresa, vende un servicio y dice, bueno, ok, te ofrezco esta voz para hacer a la protagonista, va a ser siempre la misma durante 120 episodios. Entonces, ahí entran en juego otras cosas, que no define solamente lo artístico, ¿no? Sino cómo lo vas a poder resolver en el futuro, la disponibilidad también, porque muchos actores trabajan en muchos estudios al mismo tiempo. Entonces yo puedo tener en el ideal, quiero a fulano, pero primero tengo que hablar con fulano y decirle, fulano, escúchame, vos estás haciendo algo en este momento, ¿cuánto tenés disponible del día? Porque si no, no pasa del ideal. O sea, si él me dice, sí, yo podría grabar nada más los lunes de 2 a... Bueno, no, yo necesito grabar 3 episodios por semana, por poner un ejemplo. Bueno, tanto lo artístico como lo organizacional, digamos, hay que armar un equilibrio ahí, y eso define el casting de alguna manera, porque es como... Después entran otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con qué tan cómodo te sentís con tal o cual persona, porque, como les digo, a veces son proyectos largos, uno creería que no, pero influye mucho la afinidad o qué tan cómodo uno se siente trabajando. Yo soy muy de pensar en lo que al proyecto le hace bien, ¿no? O sea, es decir, no me importa si me llevo mal con esa persona, si su voz me va a resultar adecuada para lo que necesito, me la banco y puedo trabajar igual llevando adelante algo, aunque no tenga piel, ¿no? Como decimos nosotros, es decir, no tengo piel con esta persona, pero lo puedo llevar adelante. Pero, si depende, ¿no? Si es una cosa de muy, muy poquito o de vez en cuando, es una cosa. Si hay que grabar todos los días con un protagonista con el que sabés que no hay feeling, y va a pesar un poco, porque si la vamos a pasar todos mal, ¿no? Entonces, si no hay necesidad o si no es de vida o muerte, no hace falta, no me meto ahí. A veces, y tiene que ver con esto del casting, que no solo el casting lo hace, o sea, a veces es un casting que hace el director como propuesta, ¿no? Es decir, yo le propongo al cliente esto. Y a veces es el cliente el que pide casting. Es decir, y es muy normal para los protagonistas. Para determinado proyecto, supónganse una serie, necesitamos 3 versiones para la voz protagonista. Entonces, el que termina de definir es el cliente. Yo lo que hago es, selecciono del universo de talentos 3 personas que me parece que pueden llegar a ir. En general se graban esos castings, o sea, no son solo le mando el nombre, sino que elegimos un segmento que sea representativo del personaje o donde se vea cómo sería, muy cortito, no suele ser una cosa más de 1 minuto, y se graban 3 versiones. A mí me gusta mucho eso porque ayuda también a terminar de definirse, ¿no? Porque es como, uno puede tener en la cabeza la idea de cómo le puede llegar a quedar, pero no es lo mismo que sentarse y grabarlo. Entonces, está bueno porque termina medio incluso puede pasar que no me guste ninguna de las 3, entonces tenga que llamar a otras 3 antes de mandarle al cliente, ¿no? Y eso el cliente ni se entera. Sí. Y después de esas 3 versiones el cliente elige. Ahí también puede pasar un montón de cosas, pues me ha pasado, en algunos proyectos así complicados, me ha pasado de mandar 3 veces 3 y que ninguno le satisfaga, y decir, pero, ¿qué estás buscando? Y termina siendo la opción número 10,
de algo que al final no valía la pena, o a veces con razón, porque a veces el cliente tiene claro lo que quiere, y la verdad es que lo que le estábamos ofreciendo no era lo que necesitaba. Entonces esos procesos de casting a veces son arduos, pero suele ser con los personajes principales. En general el casting se da con eso, con los protagonistas, y el resto lo dejan librado a que el director disponga. Es decir, una vez que hay como una sintonía de, ya sabemos medio cómo pensás, capaz que ni siquiera te dicen, no me mandes más casting, el resto resolvelo vos. Eso es muy habitual que pase cuando se arma un equipo o cuando se trabaja con muchos proyectos, ¿no? Eso pasa bastante. Bueno, son un montón de detalles a tener en cuenta, un montonazo. Recién Sí, hablabas de lo importante que es adaptar un guión de doblaje, ¿verdad? Y vos en sí. tu blog escribiste acerca de eso, de lo importante de la síncresis. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata todo eso? Sobre la adaptación. Claro, sobre decir, bueno, que la sincro es muy importante como para que sea realmente creíble ese doblaje que se Sí, está haciendo, ¿no? claro, digamos, dentro de lo que es el doblaje sincronizado, hay dos tipos de doblaje, ¿no? O sea, a grandes rasgos, que hay gente que incluso habla de que no sería un doblaje. Uno de ellos es el voiceover, o voces superpuestas, que es, Sí. a las claras se ve que se trata de una manipulación, porque se escucha el idioma original debajo y el idioma doblado, digamos, o la traducción, se escucha por encima. En En España general le se dicen, usa para testimonios, ¿verdad? se usa en general para documentales, para realities, o sea, tiene varias ventajas, es más barato, se hace más rápido, pero digamos, lo que define que se use para ese tipo de material es que no se trata de engañar al espectador, engañar con comillitas, ¿no? Es decir, uno Sí. no le quiere mostrar al espectador un truco, es decir, se percibe muy claramente que el material original está en otro idioma. Entonces eso tiene un valor documental, no por los documentales, sino de documentos, es decir, es el material original al que nos remitimos y no lo estamos manipulando. Uno lo puede escuchar por debajo y casi que es como una traducción simultánea, ¿sí? Es como un intérprete. Está arriba las voces traduciendo. En España le dicen voces superpuestas y es más claro, ¿no? Que sería la traducción literal de voiceover, como encima de, una voz encima. Sí. Ese tipo de doblaje, como les digo, la sincronía es relativa, porque si bien uno lo que necesita desde el guión es que esté más o menos ordenado para que los diálogos, si cuando está hablando fulano, no hable mengano, y digamos, y no se genere una confusión, porque uno no lo podría seguir, pero a grandes rasgos es que duren más o menos lo mismo que dura el original, en realidad tiene que durar un poquitito menos, ¿no? Porque el voiceover lo que hace es entrar después. Vieron que el Sí. voiceover se escucha el idioma original y entra la traducción un poquito más tarde y Claro. sale un poquitito antes también. ¿Con qué, digamos, con qué objetivo? Para que no se crea que es un doblaje mal hecho, para que se note de una forma muy clara que se trata de un voiceover. Claro. Esa sería una categoría, como les decía. Hay gente que incluso no la incluye dentro de doblaje. Para mí es un doblaje, porque se hace en un estudio de doblaje, con actores de doblaje, con guiones, y es un doblaje. Lo que Sí, tiene sí. es que no es un doblaje sincronizado, es decir, hay toda otra categoría que es el doblaje que sí estamos queriendo engañar al espectador, porque lo que uno pretende es que, y sería el ideal, es que uno lo mire y ni se cuestione que está en otro idioma. De ahí que el ideal sería que no me di cuenta que estaba doblado, es decir, por montones de factores, ¿no? O sea, que la interpretación logre eso, que el audio logre eso, que la mezcla, la traducción a veces puede generar el efecto contrario, ¿no? Algo mal traducido puede ser chirriante y uno entiende que se trata de una traducción. Entonces, todo va en línea para generar ese efecto, digamos, de fantasía, de que parezca que esa gente está hablando en otro idioma. Claro. En todo eso que se necesita, la sincronía labial, más precisamente, lo que llamamos sincronía fonética o lip sync, es que parezca que sale de las voces, de las bocas, perdón, que las voces están saliendo de esas bocas. Entonces, eso es un trabajo mancomunado de la grabación, los talentos, y viene concebido desde la adaptación. Por eso es muy importante que eso esté bien definido para que
llegar a un producto de calidad que uno no se lo cuestione. Cualquier ripio, cualquier ruidito que a uno le genere distancia, va a atentar contra eso y a esa magia. Yo siempre suelo poner esta analogía, que es, uno va a ver a un mago y en el show de magia, desde la asistente que distrae la atención, hasta la música, la iluminación, y todo cumple una función, que es que uno preste atención a una cosa y quizás no vea otra, y el mago está guardándose el conejo justo en el bolsillo, mientras estamos viendo al asistente que pasa con lentejuelas por adelante. Digamos, todo va en función de entrar en esa ilusión. Si de repente el iluminador con un foco le muestra que el mago se metiendo algo en el bolsillo y rompe esa ilusión, se nos cae todo el truco y se perdió toda la magia. En el doblaje pasa lo mismo. Cualquier cosa que delate que se trata de un mecanismo de ilusión, es decir, no hablan originalmente en español, esto en realidad es turco, francés, alemán o americano, el espectador ya se queda con, acá pasó algo raro, y es difícil volver a encauzarlo. Entonces, es un poco ingrato, ¿no? Porque cuando todo está bien, funciona, nadie se pregunta nada. Ahora, basta una cosita que esté mal, como para que uno diga, me hizo ruido, habló y me llamó la atención. Entonces, bueno, sí, en el ideal hay que laburar y laburar y laburar para que pase inadvertido y que no se note. Bueno, no, impresionante esa analogía porque se entiende a la perfección lo necesario que es, ¿no? Para entrar en esa película y que uno realmente se crea todo lo que está sucediendo, es impresionante. Así que bueno, Sebastián, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, nos encantaría seguir hablando con vos mucho tiempo más porque es muy interesante todo lo que decís. Bueno, tenés tu blog, también has hecho muchas entrevistas en el podcast, por ejemplo en Spotify, también podemos estar ahí, todo muy interesante. Sí, los invito a todos, Hablemos de Doblaje, si se puede nombrar, Hablemos de Doblaje es un podcast que tengo, que está en Spotify y en cualquier plataforma de podcast, y los invito a que me sigan en Instagram o a que busquen el material, no que me sigan, pero que vayan ahí si quieren algo. En general comparto el material de todas las vías de comunicación, la que más uso es Instagram, si me quieren hacer alguna pregunta, si necesitan saber algo, soy de contestar en el momento. Me encuentran ahí como @Sebastián_Arias_doblaje, ahí es donde comparto el material y pueden ver nada, y conocer un poquito de la industria también, o sea, gente que está involucrada en proyectos acá en Argentina, talentos, estudios de grabación, siempre estoy compartiendo, a veces incluso propuestas de trabajo, o sea, cuando se abre un casting, para traducir, para adaptar, para doblar, para mezclar, siempre que sé de algo, trato de compartirlo como para que llegue a la gente que lo pueda necesitar y que puede aportar también su talento a este laburo. Claro, para que siga creciendo, ¿eh? Para que siga creciendo, que es tan lindo, sí. Gracias a ustedes, me decía recién, gracias por la invitación. Para mí un placer. Bueno, te agradecemos mucho, un placer, ¿eh? Hasta la próxima. Un saludo. Chao, hasta luego.